¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo aquí desde la cúpula del CCK con la ciudad de Buenos Aires, el centro de la ciudad detrás nuestro. Como todos los domingos, tenemos una mesa de periodistas, editores de distintos medios gráficos para analizar algunos de los temas más picantes de nuestra actualidad. Está con nosotros Daniel Fernández Canedo, es periodista especializado en economía del diario Clarín. Vamos a estar evaluando también lo que fue la gira del presidente Mauricio Macri por Asia y sus resultados. Carlos Burgueño, editor de economía de ámbito financiero, uno de los diarios económicos. También David Cufré, subjefe de la sección económica del diario Página 12. Gabriel Calisto, periodista del diario Crónica, y Ana Lía Argento, editora de política y opinión del diario El Cronista, otro de los diarios económicos. Con ellos ya nos ponemos a discutir temas de actualidad. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, empecemos por la gira del presidente por Asia, que está regresando al país después de una larga gira, estuvo más de 9 días fuera del país. Y ahí hay aguas divididas, quienes dicen, Daniel, que un poco se redefinieron los acuerdos que venían del kirchnerismo con respecto a China, y otros que dicen tanto que protestaron por los acuerdos con China, fueron y anunciaron lo mismo. Bueno, me parece lo que hay, nada, lo que hizo Macri fue pescar inversiones y llevó ahí en China básicamente los acuerdos para las centrales del sur, ¿no? Me parece que eso es lo más relevante en términos económicos concretos, pero aparte me parece que lo que hizo Macri tanto en China como en Japón fue pararse como diciendo Latinoamérica está en un problema, yo estoy acá y nosotros no tenemos los problemas que tiene el resto. Y me parece que después, bueno, vino como de regalo el tema de Brasil, ¿no? Que tiñó el final de la gira y tiñó, me parece, el panorama en términos regionales. Claro. Para los próximos años, ¿no? Para los próximos meses por lo menos. Vamos a estar sobre el final del programa, en realidad en el último bloque, haciendo un bloque especialmente dedicado a la tremenda crisis que se vive en Brasil, pero desde luego que tiene, David, implicancias sobre Argentina, ¿no? Sí, claro, por supuesto, lo de Brasil sí, bueno, sobre la región, ¿no? El famoso dicho que si Brasil se resfría, Argentina estornuda, ¿no? Sí, pero Argentina, comercia centralmente con Brasil y sobre todo las actividades que generan más empleo. O sea, la industria que más mueve empleo es la que se relaciona con Brasil, y que Brasil no crezca. Acordate que a fin de año, el año pasado decían, el 2017 vamos a crecer porque se recupera el salario y porque Brasil tracciona. Y bueno, Brasil no está traccionando. Creció marginalmente el primer trimestre y ahora este impacto vuelve a poner en duda la posibilidad de recuperación después de 2 años de caída muy fuerte. O sea, viene muy golpeado, eso impactó sobre Argentina, y el hecho de que no tenga un horizonte de salida vuelve a impactar. Y como decía Daniel, me parece que el hecho de salís al mundo y la región se complica porque Brasil no es un actor menor, obviamente. Claro. Entonces te dificulta los planes que puedas tener para atraer inversiones. Claro, Brasil primer socio comercial, China segundo socio comercial, ¿no? O destino de exportaciones de la Argentina, ¿no? Si no me equivoco. No, no te equivocas. Lo que pasa es que en el caso de Brasil lo que tenés es que el 50%, la mitad de las exportaciones industriales de Argentina, que son especialmente autos, digamos, son a Brasil. Entonces, si Brasil devalúa, Brasil entra en recesión, como decía David, viene de la peor recesión en muchísimos años, bueno, es un problema para Argentina en la doble vía, que le exportás menos y que tenés la posibilidad de que te exporte más, que es lo que está pasando con los autos. Con los autos. Argentina vende un montón de autos y los autos que vende son especialmente autos chicos, y esos autos chicos son los producidos en Brasil. Claro. Bueno, hoy hablaba de eso Antonio Caló. Hoy Antonio Caló lo sacaron en una radio para hablar de paritarias y decía, tenemos el doble de problema de que el salario no crece y tenemos un salario, nos están ofreciendo un 20%, cuando necesitamos un 30% para llegar a la canasta básica del trabajador que recién arranca, y si encima Brasil se complica, que es a quien le vendemos los autos que hacemos nosotros, seguimos perdiendo puestos de trabajo. Dice que entre 2015 y 2016 perdieron ya 30.000 puestos de trabajo de la industria. Claro. Ahora, esa es una parte, vamos a vender menos autos. El otro problema es, si Brasil entra en recesión o profundiza su recesión o no sale de la crisis, hay un montón de productos que los fabricantes brasileños pensaban colocar en Brasil que van a redirigir. Y el mercado es la Argentina. Y tenés el problema financiero, ¿no? También. Y los sectores son textil, calzados, que son los más golpeados hoy. Ya venían golpeados con las importaciones en el primer trimestre. La verdad que lo sorprendió al gobierno esta crisis. De hecho, en algún off que mantuvimos antes de todo esto, la hipótesis era
que Brasil se recuperaba. Los brotes verdes brasileños, Claro. que los iban a ayudar y que iba a ser uno de los factores para que la Argentina creciera este año. Ahora, sobre todo también con el escenario que cambió Analía con la elección de Trump, que fue posterior, ¿no?, a la llegada de Mauricio Macri al poder, la nueva apuesta por China, pues se suponía que de la mano de Macri iba a mejorar un poco la relación con Estados Unidos y revisarse parte de los acuerdos con China. Sí, a mí lo que me parece es que Mauricio Macri viene de una serie de giras, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos y necesitaba no promesas sino inversiones concretas, ¿no? Dicen en gobierno que están esperando inversiones para después de las elecciones, necesitan que se ratifique el rumbo económico y político para que vengan más inversiones, pero me parece que también para ganar las elecciones necesitan alguna reactivación y el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por decir que la reactivación ya comenzó. Y de todos modos están acomodando un poco ya las aspiraciones para este año, ¿no? Sí, hubo una columna en Clarín, ¿no?, de la Nata hasta el sábado, que fue una columna que generó bastante ruido por el hecho de decir no nos presten más plata. Claro. No nos dejen... No nos dejen endeudarnos o sea, más. y la idea era, volvimos a caer en la receta, digamos, el argumento detrás de eso es volvemos a caer en lo que cae cíclicamente la Argentina, que es pedir más plata de la que después puede pagar, y esto nos conduce indefectiblemente a una crisis. Y bueno, sí, bueno, hay que ver, ¿no? Digo, pero era hay un que ver el poco, fin de la película. era un poco el argumento. Sí, el ¿no? argumento de la Nata es ese, y aparte me parece que todos lo sabemos, digamos, el hecho que el gobierno, esto del gradualismo en materia fiscal, esto de mantener y que el agujero fiscal se iba a llenar con deuda. Se iba a esto era bien sabido, que la Argentina venía con niveles de deuda muy bajos y que el gobierno salió al mercado, y en el mercado hay mucho, inclusive después de Trump, digamos, en algún momento había alguna duda de qué podía pasar con el financiamiento después de Trump. Después de Trump lo que se ve es que Argentina tiene mucho financiamiento y tiene posibilidad de conseguir mucho financiamiento. El tema es, atención, porque el financiamiento, y esto inclusive lo dijo Macri, ¿no? Esto puede ir un año más, 2 años más, pero no podés vivir endeudándote, no podés vivir aumentando la deuda, y en algún momento, bueno, el gradualismo, esto que hoy se está llenando el agujero fiscal con crédito, en algún momento va a tener que parar y vas a tener no que... solo eso, sino que otra cosa, además... porque la deuda te acumula intereses, ¿no? No es que es gratis. Claro, no solo eso, en algún momento hasta va a haber que pagarla. Exacto. ¿No? Pero la verdad, la Argentina es un país con déficit fiscal y alto. Y no hay vías de que se estén bajo dominio de acá a los próximos 2-3 años. Entonces, ¿cómo haces? No, pero sobre todo, más allá del déficit fiscal, el problema es el déficit externo, o sea, la insuficiencia de dólares que es abastecida con endeudamiento o con capital especulativo que viene al país. Bueno, ahí está. Porque vos tenés, digamos, mucha salida de dólares por compra de los minoristas, por los viajes a Chile, por los viajes a Paraguay. Y bueno, ¿de dónde salen los dólares? Bueno, se endeuda en parte para cubrir eso, porque el déficit fiscal lo podrías cubrir con emisión de deuda nacional en pesos. La deuda en dólares que se toma es sobre todo para financiar la fuga de capitales, que es muy intensa. Entonces, claro, eso es un problema porque no te genera desarrollo. Claro, pero si vos tomás deuda... Vos podés hablar de fuga de capitales, Sí. y está bien. Y mencionar el tema de Chile y decir, bueno, acá crece el consumo de todo lo que no se puede comprar en Chile. Porque si no lo compras en Chile. Pero después te encontrás con un cheque que hay que pagar de 16.000 millones de dólares este año de importación de fuel oil. Y ahí ya no es una cuestión de balanza comercial, de importación, sino acá tenés un déficit que... Claro, pero por eso, si la deuda se tomara tomara para desarrollar la energía, por ejemplo, bueno, la repagás, porque después eso te va a generar condiciones para su pago, pero la deuda la estás tomando para que la gente vaya a comprar a Chile. La deuda la estás tomando. No solo. No solo. Diría que no. Y aparte me parece que es muy difícil en determinado momento para la Argentina. O sea, el riesgo de la Argentina me parece que es volver al esquema de que te entran los dólares, esos dólares se transforman en pesos, pero estos dólares lo que te hacen es, te generan un dólar bajo, ¿no? Y todos conocemos lo que pasó durante la convertibilidad, durante años de atraso cambiario. En algún momento, y todos los gobiernos se engolosinan con el tema del dólar barato. Claro. Porque el dólar barato te baja la inflación y eso te mejora el salario en términos de dólares. Ahora, eso no es para siempre. Digo, el atraso cambiario, se dijo muchas veces, es muy lindo para... Es como la droga, ¿no? Sí. Podés entrar y es bueno, pero después para salir es un desastre. Bueno, el tema es no profundizar este esquema de atraso cambiario, para lo cual los niveles de deuda me parece que, más allá de decir, ¿para qué te endeudás? El problema es que en este momento te endeudás porque tenés un déficit muy grande, financiás gastos corrientes en general,
y aparte de eso te endeudás en dólares cuando vos lo que tenés es necesidad de pesos. Ahora, después de las tenés esta condena elecciones, que te tira al atraso cambiario. ¿se viene otra devaluación después de las elecciones, después de octubre? Bueno, lo que dice en el gobierno es que nada, el Banco Central lo dice claramente, el tipo de cambio es flotante y lo vimos la semana pasada, cuando en Brasil subió el dólar, acá subió también. Bueno, esta es pero con la la única que hay que inflación- agradecerle a Temer. Que por Temer se revaluó el dólar, nadie le echó la culpa al gobierno y el dólar lo pudieron poner por arriba de 16. Claro, bueno, pero con los problemas que Dos están crisis teniendo más en para... Brasil y solucionamos el problema. Claro, el tema de la inflación después, vamos a ver Claro. cómo impacta hasta ahora. Con Eso iba a con decir, movimiento. ellos están con dificultades grandes para sostener la meta del 17%. Esta semana Sí, ya no es la Federico meta, ¿no? Sturzenegger Sí. dijo, las metas Sí. están para ser cumplidas y si no dejan de ser metas, y Sturzenegger sostuvo el 17%. Hoy nota de Mauricio Macri en La Nación, cerrando la gira, dice, estamos un trimestre corrido de los objetivos inflacionarios, con lo cual por primera vez da a entender que no va a cerrar en 17%. Bueno, es que la otra cuestión que plantea la Nata, aparte del tema macroeconómico, es el gobierno dice que la economía está mejorando, yo debo ser tarado porque no lo veo. Y es a lo sumo lo que está sintiendo un montón de gente que ve que algunos índices, mejoró la construcción, mejoró algo de las industrias, pero no se siente. Entonces la inflación está bajando, pasó de un 40, va a cerrar a un 20, dice ahora el gobierno. Hoy Nicolás Ducomne, el ministro de Hacienda, también lo corre. 20, ya están en 20. Dice la mitad que el año pasado. El año pasado fue Puede casi lograr 41, anda pero- más o menos pero- ahí. El tema es, si vos bajás la inflación al mismo nivel en el que estaba en el kirchnerismo, la gente no va a sentir esa mejora. Si el objetivo hubiera sido, si hubieran planteado al principio de año, no digo el año pasado, este año, voy a bajar del 40 al 20, no estaba mal. Sí, o al 25. O al 25. El tema es que no pongan techo a la paritaria, porque si vos tenés el año pasado una pérdida en el poder adquisitivo del salario, porque el salario aumentó 30, 31, 32, depende del gremio, algunos menos, nosotros 27 los periodistas, y la inflación fue del 41, o sea, nosotros estamos 14 abajo, y este año no recuperamos, bueno, llega Macri a mitad del mandato con el poder adquisitivo Ahora lo golpeado. que dijiste Es vos que al me principio parece del que- programa. ¿Eh? Había dos vías de recuperación. El salario y Brasil. Claro, y Todo ninguna de las dos, indicaría... y ninguna de Pero las dos me está parece dando, que- digamos. perdón, hay tres puntos que me gustaría hablar. Uno, digamos, hablamos de suba del dólar la semana pasada, un dólar cuesta 16 pesos con 20, cuesta lo mismo que costaba hace un año atrás. Claro. Sí. O sea, que en realidad está quieto. Bueno, pero estaba Respecto de la 15,80. pauta, respecto Sí. al tema de salario, me parece que la apuesta del gobierno es distinto a lo que fue antes. El tema es apuesta a que baje la inflación y que esto te mejore el poder de compra del salario. Es más finito, Sí. pero digo, lo que decía Carlos recién, la inflación baja del 40 al 20% y eso es mucho, baja a la mitad. Ahora, cabe la posibilidad que le pusiste una meta inflacionaria tan exigente, tan ambiciosa, que no lo puedas capitalizar sobre en términos todo- de lo Pero las lo que- paritarias Pero- están cerrando en 20. Y Están cerrando en 20. UPCN en 20, comercio en 20. Con construcción cláusula en 20. gatillo. Con cláusula Todas gatillo. tienen O sea, cláusula no vas a gatillo. perder más, pero no recuperás los 10 No, puntos que claro, tenés abajo. claro. Pero Bueno, no el- te convengamos que cláusula gatillo en Argentina es muy novedoso para la mayoría de los gremios, ¿no? O sea, siempre perdimos, digo, porque la inflación siempre le ganó a los salarios, en general, salvo algunos años, ¿no? Algunos años los cuales, bueno, el más recordado me parece que es 2011, ¿no? Donde la inflación y los salarios subieron en más de 34%, la inflación por ahí y el dólar subió 8%. Entonces eso te dio un poder de Ahora, compra vos del fijate salario. cómo llega el gobierno a las elecciones. El año pasado, si fuera un partido, una semifinal, el salario perdió 3-0 Claro. y el partido de vuelta 0-0. Claro. Y así el va a mejor de llegar- los casos. En el mejor de los casos. Sí, sí, bueno, con probablemente cláusula sea un gatillo. 0-0 con la Es que cláusula me parece que el gatillo. gobierno ya lo dijo, lo mejor que le puede pasar en materia económica, el mejor aporte que puede pasar en materia económica a las elecciones Sí. es que se instale la idea de que lo peor ya pasó. No es que Bueno, van a ir ni sí, con una no. recuperación ni que los brotes verdes, porque no hay brotes No, la verdes, idea es salvo que en hay- autos, en motos, en algunas Pero ojo, cosas. el gobierno tiene optimismo. Si vos hablás con los funcionarios claro, del gobierno, sí, te dicen, bueno. no, de acá a las elecciones llegamos re bien con la economía allá arriba. A mí me va a parece estar que es más un todo... optimismo por lo político que por lo económico. Bueno, puede ser, pero también con el tema de la inflación, el tema del presupuesto, entre 12 y 17 como techo que se planteó en el presupuesto, se llevó el presupuesto al Congreso diciendo, este es el primer presupuesto que se va a cumplir, que nosotros tenemos Bueno, una ya no se va a planificación cumplir. que Ya no se va a O sea, cumplir. Bueno, mira, como es para una rota en lo cumplirse, político el para dólar decir- tiene que estar en diciembre en 19.
Claro, Sí. Como exactamente. para cumplirse. No, bueno, y la inflación, ¿no? Ahora, sí, pasemos al tema electoral, ya que estamos ahí, pues estamos bordeándolo, pero me parece que hay dos ejes, ¿no? Por un lado, plebiscitar presente-pasado y discutir con Cristina Y esa es la Kirchner. estrategia. Hoy el propio Axel Kicillof dijo, es una estrategia que le conviene al gobierno discutir para atrás y no discutir lo Sí. que está pasando ahora. Me parece que el kirchnerismo y la oposición en su conjunto está apostando a este debate, al debate de si te alcanza o no el salario, a los precios. Digo, está Libres del Sur pidiendo que baje la leche cuando cayó mucho el consumo de leche en polvo y la leche líquida. Todos los índices de consumo de supermercado están cayendo, entonces, o han caído. Me parece que la oposición va a ir por ahí. Va a Sí. ser, digo, este fin de semana hubo, la Cámpora salió a panfletear en contra de los precios, ¿no? Me parece que ese va a ser el eje. Y al gobierno, tanto a María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, que es donde se pelea la gran elección, como a Mauricio Macri, les conviene pasado y futuro, ¿no? Ratifiquemos el rumbo del cambio y mostrar que la obra pública ya está en marcha. Si uno ve que generó mucha polémica, Sí. entretiempo de fútbol, debutando el fin de semana pasado, estos spots con la cara de Mauricio Macri, hablando de obra pública en marcha, ¿no? La idea, incluso las encuestas en el conurbano preguntando, ¿usted vio obra pública? ¿Usted vio...? Sí, la ¿no? estrategia Hay- más bien parecería ser que algo de obra pública se vea, Que se que vea. la economía no empeore y que Delía y Eve hablen todos los días. Sí, y aparte que el peronismo vaya partido en 5, me parece, ¿no? O sea, Claro, También. la interna del ese peronismo. tema, hay una encuesta que presentó Oliveto al gobierno hace 2 semanas, Oliveto, un experto en consumo, que dice que lo que presentó es como la idea esta de que el 60% de la gente cree que va a estar mejor, que pueden mejorar las cosas, y esto es el argumento económico. Desde lo político me parece que La el división gobierno del apuesta a que peronismo. se divida el peronismo Bueno, y vaya lo más Sí, y sobre fragmentado todo, posible. más allá de la estrategia del peronismo, de Randazzo frente a Cristina o frente a quien sea. Claro, esta del semana cristinismo, digamos que oficialmente Randazzo a través de un video un muy video, casual, sí. una situación Se siente con la obligación moral de ser candidato. se El pueblo siente- lo pide. Si el pueblo Igual, lo claro. Cambiemos Sí, y lo que está Twitter, apostando en la sí, provincia, Twitter. es eso, es, si no juega Cristina, lo que vamos a decir es que del gobierno nacional conseguimos desplazar a esa vieja política que durante 30 años nos llevó a donde estamos, pero no en la provincia. En la provincia ganó María Eugenia Vidal, hubo una serie de municipios donde se dio el batacazo, pero todavía nos falta llegar a el conurbano profundo, que es donde está el nicho, qué sé yo. De ahí la importancia de La Matanza, donde está Verónica Magario, uno de los posibles candidatos del kirchnerismo. Entonces, Ahora el la gobierno estrategia del gobierno si no juega tiene, Cristina es tiene esa. mucha habilidad política, me parece, para, bueno, también tiene un apoyo de los medios importante, ¿no? Pero digo, tiene mucha habilidad política para despegarse, como le pasaba en su momento a Scioli, ¿no? De algunas contradicciones, por ejemplo. Empezamos diciendo lo de China, decía los acuerdos con China no sirven, el canje de monedas con China, el swap, son papelitos de colores y después lo ratifica. Decía, las publicidades políticas en el fútbol no sirven, ahora las hace. Decía, vamos a modificar el tipo de cambio sin que haya impacto inflacionario. La inflación del año pasado fue la más alta en 2 décadas. Y sin embargo, todos esos impactos que uno imaginaría, sobre todo la situación económica donde el consumo está tan golpeado, el salario golpeado, uno imaginaría que eso erosionaría su caudal político y caudal electoral, y sin embargo no. O sea, me parece que logra consolidar la idea de que, bueno, tenemos que ir a otra instancia de la Argentina y, bueno, y convencer a un sector de la sociedad para que lo vote. Sí. La verdad que Igualmente, David, me parece que el gobierno tuvo 2 momentos este año, en febrero muy mal, un febrero horrible. Ahora me parece que la marcha del 1 de abril marcó un cambio y sorprendió al gobierno y fuera del gobierno, ¿no? En términos de cuál es la demanda de la sociedad. No, por eso tiene un sector de la sociedad que lo acompaña a pesar de todo, digo, a pesar de estas contradicciones. No, pero eso es un núcleo duro pero muy polarizado. Ese es el núcleo duro de la Sí, grieta. es o un sea, 25 así y un como Delía y Eve 25. tienen que hablar todos los días, tienen que tener un 1 de abril Mirá, todos los días para lo marcar que esa dicen- grieta Lo que dicen tan en el gobierno es profunda. que hay un 40% que lo odia y que no, siempre va a ir en contra, y hay un 40% que lo defiende en este momento, está a favor. Lo que hay que pelear es el 20% que está en el medio, O ¿no? 30. Que ahí es sí, donde o se 30. quieren bueno, colar sí, Sergio 30, Massa 30, y claro. Ellos dicen 40, 40, 20. Pero Claro, el la problema pregunta es- si el peronismo puede conquistar ese 20. O sea, el gobierno tiene esa estrategia, Claro, tiene esa idea sí. y va por eso. ¿El peronismo o la oposición puede conquistar ese 20? ¿Tiene hoy un discurso, un mensaje, una idea para
presentarle a la sociedad candidatos. Además, para mí el gobierno tiene la habilidad, digo, desde Mauricio Macri al resto de su equipo, de transformar los problemas en, no te digo en una virtud, pero que le jueguen a favor, ¿no? Digo, lo vimos en el 2x1, donde inmediatamente reacomodaron y salieron a acompañar un poco la marcha y la gran manifestación en la calle. Hoy el presidente Macri, en el reportaje que da en el diario La Nación, también, ¿no? Dice, acomoda, bueno, estamos desfasados 3 meses. Con lo de Arribas y Brasil. Ahora vamos a hablar. También, digamos, no niega el problema, no niega el problema de la inflación, que fue uno de los grandes problemas de Cristina Fernández de Kirchner, sino que se acomoda, digamos. Entonces, me parece que ahí gana frente a ese 20% y gana frente a aquel que tiene todavía una expectativa de que es él el que les puede dar ese cambio. Claro, bueno, vamos a hablar enseguida después del corte del tema de Odebrecht, Arribas, el impacto en la Argentina. Y ahí están esta semana justo los dos que están en el medio, Lanza Lustó de nuevo en Capital y Sergio Massa con Margarita Stolbizer en provincia, que de hecho una de las cosas que apuntaron el gobierno es que si se desinfla demasiado Massa tampoco les conviene, porque juntaría demasiado, entonces la idea de la división es una idea que también le sirve al gobierno. Vamos a una tanda y enseguida volvemos aquí a Ronda de Editores.